Buenos días a todos nuestros queridísimos televidentes. Reciban un fraternal saludo del programa Maestros al Día y de quien les habla su amiga y compañera Auriestela García Caballero, tutora del programa Todos Aprender en la institución educativa Domingo Tarraguardo de Arjona. Le damos una cordial bienvenida a toda esta gran audiencia que nos sintoniza en sus hogares, como también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales por Facebook. Este programa está diseñado por tutores del programa Todos Aprender en colaboración de docentes del municipio de Arjona. Va dirigido a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres de familia. Nos van a encontrar aquí en su canal Maestros al Día, todos los miércoles a las 9 de la mañana. Tenemos 4 sesiones muy especiales para cada uno de ustedes. Un ratico con los profes, comparte tu experiencia, cuidadores en sintonía y despertando talento. Damos inicio a la programación del día de hoy con un invitado especial, nuestro compañero tutor Franklin Canencia León, quien va a estar desarrollando la STS de matemáticas. Con ustedes, un ratico con los profes y nuestro compañero. Buenos días, teleaudiencia del programa Maestros al Día, que se transmite por el canal Teledique del municipio de Arjona. Mi nombre es Franklin Canencia León. Soy tutor del programa Todos Aprender. Para el sector educativo, la garantía de la continuidad del trabajo en casa y el apoyo a los estudiantes durante esta crisis son 2 de las prioridades más relevantes como respuesta ante esta pandemia. Es por ello que hoy les traemos una propuesta para trabajar con los estudiantes en el desarrollo de competencias del pensamiento métrico y sistema de medidas. El pensamiento métrico y sistema de medidas es uno de los 5 pensamientos que, según los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, organizan el aprendizaje de las matemáticas. El pensamiento métrico y sistema de medidas hace referencia a los contenidos relacionados con las magnitudes y su medida. Este pensamiento, tal como está descrito en los lineamientos curriculares, pone el énfasis en la utilidad de la medida para resolver problemas de la vida diaria, en lo que es necesario hacer valoraciones y mediciones. El concepto principal para el desarrollo del pensamiento métrico es la magnitud. El pensamiento métrico está conformado por los siguientes logros que hacen referencia a las siguientes ideas. Primero, la comprensión de los procesos de conservación de magnitudes. Segundo, la estimación de magnitudes y los aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto. Tercero, la aparición del rango de las magnitudes. Cuarto, la selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos. Quinto, la diferencia entre la unidad y el patrón de medición. Sexto, la asignación numérica. Y séptimo, el papel de trasfondo social de la medición. Este pensamiento está relacionado con los otros 4 pensamientos que organizan el aprendizaje de las matemáticas. Con el pensamiento variacional se expresa habitualmente mediante situaciones de medida de magnitudes, como la velocidad, la aceleración, la temperatura, etc. Con el pensamiento numérico y los sistemas numéricos, como por ejemplo la introducción de las fracciones y los decimales, suelen apoyarse en situaciones en las que es necesario expresar cantidades de magnitudes menores a la unidad. Con el pensamiento aleatorio y sistema de datos se asocia a la probabilidad y a los resúmenes de datos, que son en realidad medidas de que ocurra un suceso y valoraciones sobre el comportamiento global de los datos. Y por último, el pensamiento espacial y sistemas geométricos está directamente relacionado con las magnitudes geométricas, longitud, superficie, capacidad y volumen. El pensamiento métrico pone el énfasis en las habilidades de los estudiantes para utilizar las nociones de magnitud y medida en diversos contextos, así como para aplicar las técnicas de medida con flexibilidad y eficacia en el sentido de la medida. Ahora bien,
El sentido de la medida se centra en dimensionar adecuadamente el entorno y en explicar reflexiva y coherentemente diversas estrategias de medida de acuerdo a las exigencias y necesidades de cada situación. El desarrollo del sentido de la medida se puede organizar en torno a dos ejes fundamentales: el reconocimiento o percepción de cualidades medibles y la comprensión del proceso de medir. El reconocimiento de cualidades medibles es el punto de partida en el aprendizaje. Ejemplo: en una cuerda, los estudiantes han de identificar su longitud como un atributo particular de este objeto y han de percibir que ese atributo se puede cuantificar mediante un número. El proceso de cuantificación de cualidades medibles suele surgir de actividades perceptivas. Algunas veces no es evidente la percepción de una magnitud mediante los sentidos. Por ejemplo, también es una longitud el espacio faltante entre dos lugares, es decir, la distancia que los separa. Como siguiente aspecto clave en el aprendizaje es la noción de cantidad de magnitud. Esta idea requiere un cierto grado de abstracción, ya que es una característica del conjunto de objetos que comparten esa misma magnitud en el mismo grado. Se requiere que el estudiante sea capaz de establecer comparaciones y de agrupar todos los objetos iguales respecto a la magnitud. Ejemplo: todas las cuerdas que llegan a los mismos extremos cuando están estiradas tienen la misma cantidad de longitud, independientemente de su color o su grosor. El desarrollo de las habilidades anteriores avanza en paralelo con la comprensión del proceso de medir. El estudiante ha de aprender procedimientos para obtener el número que representa la medida de la magnitud. Este proceso requiere desarrollar la idea de unidad y de unidad de medida. El estudiante debe reconocer la referencia con la cual compara la cantidad que se quiere medir. En primaria, los estudiantes aprenden las unidades estandarizadas del sistema métrico decimal y del Sistema Internacional de Medidas, con sus múltiplos y submúltiplos, pero previamente trabajan con las unidades no convencionales tales como palmos, pies, clip, lapiceros, etc. Para medir es necesario que los estudiantes aprendan procedimientos variados que dependen de la magnitud y de la unidad de medida consideradas. Estos procedimientos pueden clasificarse en tres grandes bloques. El primer bloque corresponde a los procedimientos de medición directa. La actividad esencial que realizan los estudiantes es reiterar sucesivamente la unidad de medida con sus múltiplos y submúltiplos hasta completar la cantidad de magnitud que se disponga. El segundo bloque son los procedimientos de medición indirecta. La actividad esencial que realizan los estudiantes es medir cantidades de otras magnitudes y con ellas aplicar una fórmula. En tercer lugar están los procedimientos de estimación. Los estudiantes obtienen la medida de forma aproximada a partir de juicios subjetivos sobre el tamaño de la cantidad. Por lo anterior, el sentido de la medida y solución de problemas parten de la necesidad de medir, utilizar las unidades de medida, seleccionar procedimientos de medición e interpretar los resultados. El aprendizaje de las magnitudes y su medida se desarrolla a lo largo de toda la educación básica, primaria y secundaria. Durante este largo proceso se desarrollan habilidades complejas que se apoyan en un conjunto de propiedades de las magnitudes. Dedicamos esta parte a mostrar cuáles son esas cuestiones claves del aprendizaje en este ámbito. Comenzamos presentando tres habilidades fundamentales durante el aprendizaje: la conservación de la cantidad, la transitividad y la composición aditiva. Los estudiantes han de desarrollar la idea de la conservación de la cantidad, es decir, han de aprender que la cantidad de magnitud no cambia cuando se modifica el objeto mediante transformaciones que afecten a otras características del mismo.
pero que son independientemente de la magnitud medida. Por ejemplo, si el estudiante dispone de una bola de plastilina y se le hacen cambios en su forma, debe saber que no habiendo retirado ni añadido nada de plastilina, la cantidad de este material sigue siendo la misma. Esta habilidad está relacionada con la reversibilidad, es decir, el reconocimiento de que algunos cambios son reversibles y que mediante la acción adecuada se puede volver a la situación inicial. Los estudiantes han de aprender la transitividad, es decir, han de poner en juego la propiedad de que si un objeto es mayor que otro y este es mayor que un tercero, entonces el primero es mayor que el tercero. La comparación de cantidades de magnitudes es un proceso importante en el desarrollo de la noción de medida. Se desarrolla a través de distintos momentos. Un primer momento, los estudiantes realizan comparaciones puramente perceptivas sin recurrir a ninguna medida común ni a ningún otro procedimiento. En un segundo momento, manipularán los objetos antes de responder. En un tercer momento, consistirá en servirse de lo que se denomina término medio, es decir, un referente que hace de intermediario entre las dos medidas. Finalmente, se pone de manifiesto la transitividad, es decir, se utiliza un término medio, llamémoslo B, en razonamientos deductivos del tipo siguiente. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Estas acciones suponen un avance importante hacia la construcción de la idea de unidad de medida. Los estudiantes han de desarrollar la idea de composición aditiva, al igual que es necesario conocer qué transformaciones de los objetos dejan invariante la cantidad de magnitud. También es necesario aprender a realizar transformaciones de objetos que faciliten el cálculo de la cantidad de la magnitud. Es el caso de la partición de un objeto en trozos, de modo que la suma de los trozos proporciona la cantidad de la magnitud total. Por ejemplo, el estudiante ha de aprender a realizar particiones de una superficie para poder calcular el área de forma sencilla, o ha de aprender la capacidad de un objeto mediante el traspase de líquidos entre recipientes de formas diversas. Para resumir, los estudiantes han de desarrollar la noción de unidad de medida. En un primer momento, el estudiante ignora esta idea y, como hemos señalado anteriormente, establece comparaciones entre cantidades de magnitudes de forma puramente perceptiva. En un segundo momento, el estudiante es capaz de usar un objeto como referente para la medida, pero este objeto suele estar directamente relacionado con lo que desea medir, tanto en forma como en tamaño. A continuación, el estudiante empieza a usar el objeto referente para medir distintas cosas, pero aún no percibe que las unidades han de tener todos el mismo tamaño. Esta idea evoluciona hasta el momento en que el objeto de referencia pierde toda relación con el objeto a medir. En este momento, se va conformando una serie de unidades que siempre se utilizan para una determinada magnitud, constituyendo un sistema de unidades en esa magnitud. Por último, la unidad se desliga totalmente del objeto considerado y se reconoce como válida para medir esa magnitud en todos los objetos posibles, independientemente de su forma o tamaño. En ese momento, los estudiantes perciben la necesidad de utilizar las unidades de medida estandarizadas que favorezcan la comunicación. Esperamos que a través de esta propuesta podamos reflexionar acerca de las competencias que debemos desarrollar en torno al pensamiento métrico y sistema de datos en los establecimientos educativos. Buenos días, a continuación vamos a ver una experiencia de pensamiento métrico y sistema de medidas a cargo de la docente Dolores Garcés Guerra. Ella labora en la institución educativa técnica y en artes y oficio María Michel de López, sede Antonio Latorre Miranda. Veamos qué nos tiene preparado para el día de hoy. Se oiga. Ya.
Buenas tardes, mi nombre es Dolores Garcés, docente de la institución educativa María Michel Sende López. Hoy voy a hablarles sobre las medidas, algunas medidas de longitud aquí en la zona rural, tiempo pasado. Entre esas tenemos la vara. Ahí estamos mirando cómo se medía con vara. Una vara, 80 centímetros. Ya está ahí. Una vara, 80 centímetros. Otras medidas que se utilizaban, el pie. Un pie, 27 centímetros. ¿Cómo se medía en el pie? El pie, así. Mira, enfócalo ya, enfócalo. El pie. Ya. Tenemos también la yarda. La modita en tiempos pasados, una yarda equivalía a 90 centímetros. También tenemos el codo. Se medía desde aquí, de la parte del codo, hasta la punta del dedo anular. También tenemos la brasa. La brasa tenía 1 metro 60 centímetros. También tenemos la pulgada. Aquí tenemos un clavito de pulgada todavía para hacer estos productos de carpintería. Se utilizan la pulgada. También tenemos la palma. Se medía de esta manera. También tenemos la legua. La legua equivale a 6 kilómetros. Y por último también tenemos la cuerda o cordel. Aquí en esta zona para medir las tierras utilizaban la cuerda o cordel o cáñamo. Pero ya en la actualidad ya se mide con el metro, la regla. Son las medidas ya más comunes. Bueno, estas son las medidas modernas, contemporáneas. Tenemos también la GPS, que eso se mide desde arriba, tiene conexión con el satélite. El satélite se va marcando un punto A, un punto B, para medir el perímetro de áreas y de hectáreas grandes y extensas. Bueno, ya. Buenos días, bienvenidos a su sesión Comparte tu experiencia. Una de nuestras experiencias de hoy viene del municipio del Carmen de Bolívar. Nuestra compañera Carmen Cecilia Burgos, del grado primero de la institución educativa técnica ecológica de Cecilia Arnold, nos comparte su experiencia que surge a partir de una de las actividades diseñadas en la guía y a propósito de nuestro tema de hoy sobre la medición. Veámoslo. Buenos días, mi nombre es Julia Benítez Sánchez, madre de Esteban Bolaño Benítez, estudiante de la institución IETECA del Carmen de Bolívar. Lo he estado acompañando en sus actividades en la guía número 2 y con el libro Aprendamos Todos a Leer de primero en la página 8 y 9, Enrique, el erizo estudioso, le surgió esta inquietud de cómo medían antes. Y mira, puedes observar que la mía es más grande, ¿verdad? Por eso las medidas no eran todas iguales. ¿Ya me entiendes? Bueno. Esteban, entonces te pudiste dar cuenta que con las cuartas de tu abuela y las tuyas, las mesas no miden igual. Entonces inventaron el metro para dar una medida exacta de las cosas. Si medimos la mesa con el metro, alcanza a medir 64 centímetros. Mídela tú. Mide
64, miden lo mismo. Miden lo mismo, ¿por qué? Porque el metro es una medida exacta. En cambio, como medían antes, no podía ser exacta. Tus manos no son del mismo grande que las manitos de tu abuela. Y es la misma mesa y no daban la misma medida. Buenos días, Capricornio, bienvenidos a este hermoso programa que se llama Maestros al Día y bienvenidos a esta sesión que se llama Despertando Talentos. El día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a hacer una casa para nuestras LOL con material reciclable. Anteriormente se utilizaba para medir el pulgar, la cuarta, el codo y el pie, pero hoy no, hoy vamos a utilizar una regla. La regla está conformada por centímetros y la vamos a utilizar para medir las paredes, las ventanas y las puertas. Los materiales que vamos a utilizar serán pinturas acrílicas, un exacto, papel conta, un chocorito de helado vacío que no utilicen, una caja grande y la otra pequeña. También vamos a utilizar una pistola de silicón, tijera y una brocha para pintar. Bueno, mis Capricornios, ya reforzamos la caja y le cortamos estas dos partecitas de aquí. Como pudieron ver, le pusimos cinta atrás para que esté más durita y en la parte de adelante le pusimos silicona para que esté mucho más fuerte. Aquí a los lados le vamos a hacer 4 ventanitas arriba y abajo. Bueno, mis Capricornios, esta caja mide 60 centímetros y le hemos pasado una raya que es la mitad, que son 30 centímetros. Y he hecho una ventana de 8 centímetros por 8 y vamos a hacer 4. Una aquí y otra aquí y las vamos a recortar con un exacto. Bueno, mis Capricornios, le hice 3 ventanas porque recordé que en la cuarta iba a haber un baño. Bueno, mis Capricornios, ya sabemos que la caja mide 60 centímetros de alto y ahora vamos a ver cuánto mide de ancho para colocar el papel. Capricornios, antes de poner el papel vamos a pintar la casita de blanco, pero solamente estas dos partes, esta de aquí y esta de allá, solamente esas. Bueno, mis Capricornios, voy a terminar de pintar las paredes y el piso y arriba el techo y así quedó. Ahora le pondremos el papel fucsia. Bueno, mis Capricornios, mientras que se seca la casa vamos a forrar la división donde va a ir el segundo piso. Chicos, he imprimido un papel madera y ahora se lo voy a poner. Miren, mi mamá me está ayudando a ponerle las divisiones a la casa y las vamos a pegar. Mis Capricornios, miren, mi mamá me ha ayudado a pegar esta aquí. Solo falta esta y ya. Saluda, mami. Mis Capricornios, miren cómo está. Ya está todo pegadito, el piso. Y he imprimido estas hojitas que son de baño, que se pueden ver como este va a ser el bañito. Pensé imprimirlas y las vamos a poner. Bueno, Capricornios, miren
Aquí ya le puse lo del baño, solo hay que esperar que se seque porque pueden ver aquí. Pero así es el baño y le puse un tapetito morado que es foamy morado. Y ahora vamos a ir con las ventanas, con este foamy blanco que tengo, que las vamos a forrar estas partecitas de aquí. Bueno, mis gaticornios, miren, ya forré aquí la ventanita y voy a forrar ahora la casa con cartulina blanca. Gaticornios, miren, mi mamá me está ayudando a ponerle el marco a las ventanas. Aquí ya le pusimos este y ahora le estamos poniendo este. Bueno, mis gaticornios, así quedó toda la casita. Está forrada, mírenla. Así la ven mejor. Quedó súper hermosa. De este lado también. También aquí ya tenemos el baño sequecito. El cuarto de nuestra LOL, la cocina y la sala. Y en un momento la verán decorada. Bueno, mis gaticornios, así quedó la casa. Espero que les haya gustado mucho. Si quieren aprender cómo hago la camita, la otra cama, el baño, la tina y las demás cosas, denle like, comenten, porfis. Ya hemos decorado el baño. Bueno, he decorado el baño, la cama, la cocina y la sala. Y le he puesto estas florecitas, este jardincito con el papel conta que les había dicho que íbamos a necesitar. Bueno, chao. Buenos días a todos nuestros papitos, mamitas, tíos, abuelitos, sobrinos, que en estos momentos se encuentran en casa acompañándonos en este proceso de educación remota. Nos encontramos en esta sesión Cuidadores en Sintonía y esta sesión está realizada para todos ustedes que nos están apoyando en casa. Mi nombre es Ana Milena Castro Payares y en este momento queremos darle la bienvenida a esta sesión. Pues bien, cuidadores en sintonía, vamos a hablar el día de hoy acerca de esas recomendaciones para trabajar medidas, ya que el programa de hoy está dedicado al área de matemáticas. ¿Cómo podemos trabajar las medidas en casa? Pues bien, les comento que todos los objetos tienen diferentes atributos en color y en la forma, y algunos atributos son medibles y otros no. Cuando hablamos de los atributos medibles, nos referimos a magnitudes que en la educación primaria se clasifican como escalares y vectoriales. Estas magnitudes escalares son las que más se trabajan en la etapa de primaria, que son longitud, superficie, volumen, capacidad, masa y tiempo. Y recordemos que la magnitud es el concepto principal para el desarrollo del pensamiento métrico. Ahora, para trabajar en la casa, este asunto de medidas, vamos a contarles a los niños cuáles eran las unidades de medida tradicionales. Pues bien, antiguamente se usaban las partes del cuerpo para medir, como es el codo, el dedo, la mano, el pie, cuarta, braza, cable, vara, pulgada, paso, etc. Todas estas unidades de medida eran arbitrarias, puesto que no todos tenemos la misma longitud de las partes de nuestro cuerpo antes mencionadas. Las personas tenemos diferentes tamaños, alturas, y ahí no tenemos un estándar en nuestras partes del cuerpo. Entonces las medidas no eran muy precisas, pero tampoco lo era la construcción del hombre del neolítico o del hombre primitivo, de modo que estas medidas eran suficientes en aquel momento y de acuerdo a esos objetivos. Estas unidades de medida más tarde fueron utilizadas por civilizaciones más avanzadas como la griega, la egipcia y la romana. Pero tenían un inconveniente y era que variaban de un lugar a otro. Por tanto, se necesitó un sistema más preciso y fue el sistema métrico decimal que surgió después de la Revolución Francesa en una convención de científicos
franceses. Entonces, para trabajar en casa las medidas, vamos a contarles a los niños cuáles eran estas unidades de medidas tradicionales. Y podemos hacerlo a través de un diálogo con nuestros abuelitos, abuelitas o las personas con más edad que nos puedan comentar esto. Y se puede hacer a través de charlas o de historias de cómo se hacía eso. Y si nosotros actualmente estamos usando estas medidas o no. Cuando vamos a comprar un televisor, hablamos de tantas pulgadas. ¿Sí? Tomemos nuestro pulgar y contemos si en realidad ese televisor que tenemos en casa tiene 32, 38 pulgadas o no. Si vamos a una ferretería también pues pedimos unos clavos de tantas pulgadas, pero hay otras que definitivamente no se están usando. Entonces sería bueno dialogar con los niños esto en casa. Podemos tomar las manitos de ellos y las de nosotros y abrirlas y tomarle la medida a la cuarta o a una mesa, a una superficie y mirar si sus manos y las de nosotros nos dan la misma medida o no, y eso se le va explicando. O igual los pasos, si el paso de él y de nosotros es el mismo para medir una superficie. Y podemos trabajar en casa de esa manera. Otras recomendaciones. Nosotros les podemos explicar a los niños que actualmente se necesitan las medidas para todo. Para realizar una casa, un edificio, si no tomamos las medidas indicadas, la casa se puede caer. La ropa que usamos, el diseñador, el modisto, la modista necesita medir para poder hacer esa ropa. O si la vas a comprar, pues tienen unas tallas que están basadas en unas medidas. Vender los alimentos también necesitan unas medidas, ¿sí? Inclusive una receta se siguen unas medidas para poderla hacer, si no, no queda bien. Y explicarle cómo necesitamos medir para todo y por qué es conveniente. De hecho, un objeto tan sencillo como un reloj que está en la pared y generalmente lo podemos ver en las casas, cómo con ellos podemos calcular el tiempo y que eso representa una unidad de duración. Y podemos trabajar con ellos eso, con los niños. Y bueno, ahora te voy a tomar el tiempo. Te voy a tomar el tiempo, cuánto te demoras almorzando, cuánto te demoras atándote los cordones, arreglando la cama. Y le puedes decir, te demoraste 15 minutos, 10 minutos. Y ese tiempo representa una medida de duración y explicárselo al niño. También podemos tomar un metro y explicarle que ya el metro es una unidad no de tiempo, sino de longitud y que existen diferentes tipos de metro. El metro está compuesto por centímetros o está constituido por centímetros y explicarle que son 100 centímetros. Y medirlo, podemos ponerle el metro en la pared y medirle su estatura, como con ellos que pueden medir estatura, se puede medir la cintura, si vas a mandar a hacer un pantalón o una falda, como con el otro metro se pueden medir superficies, distancias, anchos, y hacer ese ejercicio en casa con ellos jugando, de medir una mesa, de medir la nevera, de medir una mecedora, y el niño va manipulando, va jugando y va aprendiendo. Le puedes decir al niño que todas las cosas tienen una masa y que eso es una magnitud física que mide la cantidad de materia contenida en un cuerpo y que las personas también la tienen, ¿sí? Y su unidad de medida es el kilogramo. Todos tenemos kilogramos, ¿sí? Y esto lo sabemos a través de un peso. Cuando nos pesamos, sabemos cuántos kilogramos tenemos. 30 kilos, 20 kilos. Y se puede hacer el ejercicio con un peso. Se puede hacer el ejercicio explicándole que en las tiendas hay pesos y que hay se pueden medir los alimentos, la carne, el arroz, el queso, y que eso se pesa y es una unidad de medida. Y se le puede explicar al niño. Entonces en casa sí podemos trabajar en casa esas unidades de medida de una manera dialogada, a través de la conversación, a través del juego. Lo que necesitamos tener es la actitud y las ganas de ayudar en este proceso de acompañamiento a todos nuestros niños. Así que espero que les hayan gustado todas estas recomendaciones
y estos consejos y sigue en sintonía aquí en Maestros al Día y recuerda, quédate en casa, edifica tu casa. Un abrazo. Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a quienes hicieron parte de este programa, compañeros, padres de familia y estudiantes. De igual manera a todos ustedes, nuestros apreciados televidentes, por habernos sintonizado. Esperamos que les haya gustado nuestra programación y cada una de sus secciones. No olviden seguir sintonizándonos todos los miércoles a las 9 de la mañana por su canal, Maestros al Día. Puedes dejarnos tus comentarios, sugerencias o recomendaciones en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.